Cuando uno habla con los economistas, el mensaje siempre es el mismo. Esta es una crisis económica que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, que nos afecta a todos. No tenemos instrumentos muy claros y hay mucho que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que los gobiernos tienen que enfrentarlo con todo. Y en esto está creando todo tipo de situaciones, algunas de las cuales son efectos no anticipados. ¿Usted nos puede hablar un poco de las consecuencias no anticipadas de esta crisis económica? Yo creo que, por ejemplo, va a haber cambios en la manera en que nos comportamos que van a ser bastante persistentes. Por ejemplo, el concepto de la educación a través del ordenador. Son cambios estructurales que estamos descubriendo, en cierta manera, que son positivos. Por ejemplo, podemos trabajar en parte desde casa sin tener que pasar una hora al día yendo a la oficina y volviendo. Cosas de ese estilo yo creo que van a ser cambios permanentes y que no nos estamos dando cuenta todavía de que lo serán. Hay daños irreparables que ha hecho esta crisis. ¿Cuáles son? Los gobiernos han puesto a la economía en un coma inducido, la han puesto a dormir. Entonces dependerá del tipo de tratamiento que se le dé para que al despertarse no genere secuelas. Entonces todos los programas económicos que se están poniendo para evitar las quiebras, para evitar el desempleo de larga duración, son fundamentales. Una de las sorpresas de esta crisis económica es todo lo que tiene que ver con la deuda. Ahora parece que la deuda es deseable, que todo el mundo se tiene que endeudar, que la deuda, que los efectos negativos de un alto endeudamiento no son tan negativos. Explíquenos eso. La deuda no es ni buena ni mala. Es decir, depende de para qué se usa. Entonces, en el pasado, la deuda se ha usado para financiar programas de gastos que eran improductivos. Se utilizaba para consumo, se utilizaba para cosas que no generaban crecimiento de largo plazo. La situación actual es distinta. Los programas fiscales que se están poniendo en práctica hoy en día son para evitar un daño de largo plazo del crecimiento. Es decir, si esto se hace bien, esta deuda se financia sola. Se financia ella a través del crecimiento que se va a generar en los próximos meses, en los próximos trimestres, como raíz de que no se ha producido un daño de largo plazo. ¿Usted cree que hay riesgos que no se están tomando y se deberían tomar? Mira, yo creo que el concepto fundamental ahora es el siguiente. Si los gobiernos, si los bancos centrales no toman suficiente riesgo en estos momentos, entonces pecarán por defecto, es decir, tomarán excesivamente poco riesgo y al final el daño en términos de crecimiento y de bienestar será mayor. Entonces, aunque parezca una paradoja, cuanto más riesgo se asuma ahora, mejor. Todos los países, Estados Unidos, en Europa, en América Latina, hay este movimiento, este programa de darle dinero a personas automáticamente, sin mayores condiciones y preguntas. Esto que se llama el ingreso mínimo universal se ha generalizado y es, por supuesto, muy controversial. Cuéntenos de esto y cómo lo ve usted. A mí me gusta más llamarlo ingreso básico garantizado, más que universal, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga acceso a ese mínimo. Esto no significa mandarle un cheque a todo el mundo independientemente del nivel de ingresos. Ahora bien, ¿por qué hemos avanzado hasta este punto? Porque yo creo que la investigación económica lo que nos muestra es que hay un mínimo por debajo del cual los trabajadores, los ciudadanos, empiezan a comportarse de manera, digamos, contra sus propios intereses. Si tú no tienes garantizado el ingreso para poder comer, para poder satisfacer las necesidades básicas, acabas cometiendo errores en la vida, por decirlo así. Entonces, el concepto de ingreso mínimo, ingreso básico garantizado, va en esa dirección. Y yo creo que es una buena idea, ¿sí? Esta es una crisis global, es una crisis económica que ha atacado a todos los países. ¿Cuáles son los países que están saliendo bien de esto? Mira, ha sido al final una cuestión de qué país ha contenido mejor la pandemia y ha actuado más rápido. Entonces, tenemos el caso de Corea del Sur, que actuó muy rápidamente porque tenían también un poco la experiencia de situaciones anteriores en Asia en los últimos años y es uno de los países donde el impacto está siendo menor. Tienes, por otro lado, países como Suecia, que han decidido tener digamos, una estrategia un poco más relajada desde el punto de vista del cierre de actividades y demás, pero que no está consiguiendo que el impacto sobre la economía sea menor. Lo que sí que se está viendo es la importancia de tener un sistema de protección social sólido. Entonces, comparando, por ejemplo, el nivel de desempleo en Estados Unidos con el nivel de desempleo en Europa, lo que estamos viendo es que el nivel de desempleo en Europa ha aumentado menos. Y para terminar, alguien que nos está viendo y que se dice, bueno, pero me hablan de lo que hacen los gobiernos, de lo que hacen las grandes organizaciones financieras del mundo, los multilaterales, ¿y yo qué hago? Lo que hay que hacer es preocuparte de tu propia salud y preocuparte
de que, no, por un lado, no contagiarse del virus y por otro lado, no contagiarlo. Y luego tener una expectativa, digamos, económica y vital de que esto va a ser un periodo duro que durará todavía unos meses, pero que a mitad del año que viene esto va a estar resuelto de una manera o de otra. Ángel Uvide, un economista muy respetado, ha estado en la palestra durante mucho tiempo, ha manejado crisis internacionales muy graves desde diferentes posiciones y es siempre un placer oírlo y seguir sus consejos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Gracias a vosotros, Moisés.